Amoroso Padre, queremos darte las gracias por el privilegio de servirte. Bendice a cada uno de mis hermanos, siervos tuyos, Padre, que desde su trinchera, pues colaboran para el avance de tu obra. Sé con cada uno del Señor, sígueles dando fortaleza y que, Padre, con tu ayuda ellos puedan seguir siendo de bendición ahí en sus congregaciones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues este seminario lleva por título Los líderes del reino y es preparado por el pastor Josney Rodríguez. Él es el secretario de campo de nuestra división y ha sido preparado con el objetivo de orientar a pastores y ancianos de iglesia, ancianos que también son nombrados por nuestro manual como subpastores. Es una palabra muy interesante que vamos a ver a lo largo de este seminario. Hace un tiempo se realizó una encuesta a los ancianos acerca de los 5 problemas más importantes que ellos afrontaban. Y esta fue la respuesta. Es importante poner atención porque probablemente sean los mismos problemas que nosotros afrontamos en nuestras congregaciones, ustedes como líderes en su congregación local. Decían los ancianos que su principal problema era carencia de unidad, uno de los problemas. Carencia de unidad. ¿Será que en su congregación, querido anciano encargado, hay falta de unidad? Eh, el segundo problema más importante era la escasa espiritualidad. Estos ancianos decían, en nuestras congregaciones coincidían la mayoría en que hay poca espiritualidad, como que la iglesia se está mundanalizando. Eran problemas que estaban afrontando estos ancianos. Ausencia de compromiso de los miembros, falta de compromiso. Personas que sí asisten, van, pero o de repente les pides, les invitas a participar en una cosa, no llegan. Hay una campaña, no llevan ni visitas, no se reúnen en grupos pequeños. No estoy tirando piedra a nadie, pero esto fue lo que dijeron los ancianos. Había falta de compromiso. ¿Usted cree que en su iglesia hay falta de compromiso? Otro problema que ellos veían era escasos niveles de retención. Ellos pensaban, hay escasos niveles de retención, muchas personas se bautizan, pero la mayoría se va. Ese era un problema que ellos estaban viendo. Y el último problema, de los 5 más importantes, era que había problemas familiares dentro de la congregación. Ahora, ¿qué es apacentar, queridos hermanos? La palabra griega viene de prosejo, y fue traducido como mirar, prestar atención, estar preocupados. Es parte de lo que hacemos como encargados de iglesia, es preocuparnos por las personas. O también viene la palabra poimaino, que quiere decir también cuidar al rebaño. Es lo que tenemos que hacer como pastores. Pero miren lo que dice el manual de iglesia, que es apacentar. La página 66 se dice que como subpastores, los ancianos tienen que velar constantemente por la grey. Y aquí es donde aparece por primera vez esta palabra que a lo mejor no habíamos escuchado antes, pero que está en nuestro manual, haciendo referencia a los encargados y a los ancianos de iglesia. Son conocidos como subpastores, como una extensión del pastor en la iglesia local. Entonces, el trabajo de pastorear al rebaño, pastorear a la grey, no es algo exclusivo solamente del pastor, sino que también los ancianos tienen que velar constantemente por la grey. El trabajo pastoral significa una preocupación, interés y compromiso con el bienestar y cuidado del rebaño de Dios. O sea que el pastor del distrito, y ustedes, bueno, me tendrán que ayudar, ¿verdad? También, si yo no estoy haciendo un papel como debería. Este seminario nos acaban de impartir hace poco. Nosotros sabemos nuestra responsabilidad como pastores, pero de repente nos encontramos realizando otras actividades, eh, haciendo informes, llevando materiales y nos ocupamos más en eso que en cuidar del rebaño, que en apacentar la grey. Pero ahora estamos viendo en este seminario que no es un trabajo exclusivamente de los pastores, sino que la preocupación, el interés y el compromiso con el bienestar y cuidado del rebaño de Dios debe ser también de los ancianos. El manual de la iglesia relaciona el trabajo pastoral con los ancianos. El pastor dice así, mire, esta parte del manual de iglesia. Y quiero hacer un paréntesis. De hecho, si usted no tiene el manual de iglesia, cada 5 años sale una nueva versión del manual de iglesia.
es bueno tenerlo y no solo tenerlo, sino estudiarlo, porque ahí están las bases. Ahí en el manual de iglesias aparece cómo hacer las cosas, por qué las hacemos así. Es realmente una bendición, mis hermanos. Cada parte del manual está basada en la palabra de Dios y basada también en el espíritu de profecía. Nada de lo que encontremos en el manual está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy disidente que intenta desprestigiar el manual porque va en contra de sus intereses. Incluso hay gente que intenta desprestigiar los libros de Helen de White y otras cosas. Nosotros tenemos claro que nuestra luz mayor es la palabra de Dios, nuestra luz menor son los escritos de Helen de White, y el manual está basado en ambos. Todos los consejos que usted puede encontrar en el manual están basados en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. De ahí es que viene este consejo. El pastor no ha de concentrar en sí mismo todas las responsabilidades, sino compartirlas con los ancianos y demás dirigentes de la iglesia. Es muy claro que la responsabilidad de pastorear es compartida con los ancianos como copastores de la grey de Dios. Es decir, la responsabilidad debe compartirse. ¿Qué dice el manual de iglesia? Esto sigue diciendo, la obra pastoral de la iglesia debe ser compartida por el pastor y los ancianos. Los ancianos, de común acuerdo con el pastor, deben visitar a los de iglesia, atender a los enfermos, fomentar el ministerio de oración, dirigir o oficiar en una ceremonia de ungimiento de enfermos y la dedicación de niños, alentar a los desanimados y participar de otras responsabilidades pastorales. Es decir, miren todo lo que puede hacer un anciano de iglesia. Según el deber, no sé si ustedes puedan ver aquí que estoy subrayando, deben, los ancianos en común acuerdo con el pastor, deben. Aquí hay algo importante. Primero, en común acuerdo con el pastor. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo, por ejemplo, miren, les cuento algo. Yo soy pastor del distrito, pero hay muchas cosas que aunque yo sea pastor del distrito, no puedo hacer sin consultar. Por ejemplo, cuando hay un bautismo, yo no puedo simplemente bautizar. Yo tengo que avisar al presidente de nuestra asociación, respetando su investidura, pastor, tenemos bautismos. Porque el manual dice que yo no tengo la ordenación de pastor, yo no puedo, yo te necesito un permiso para bautizar. Entonces le hablo al pastor Héctor, que es el presidente. Si el pastor Héctor me autoriza, yo puedo bautizar. O él puede mandar a un pastor ordenado a hacer los bautismos. Pero yo tengo que tomarlo en cuenta a él. Lo mismo pasa en nuestro nivel distrito. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer todas esas actividades, ¿verdad? Y entre las cosas que debemos hacer es visitar a los miembros. O sea que la visita pastoral del pastor que visita a los hermanos, ora con ellos, no puede ser solamente el pastor. También los ancianos deben realizar estas visitas. Se deben atender a los enfermos, visitar a una persona que está enferma, fomentar el ministerio de oración en sus iglesias. Esto es interesante, dirigir o oficiar una ceremonia de ungimiento de enfermos y de la dedicación de niños. Esto es interesante. Esto, según el manual, solamente lo pueden hacer los ancianos ordenados. Pero así que si hay que ungir a algún enfermo, tendrían que llamarme a mí porque soy el único anciano ordenado, entiendo, aquí en el distrito. Y la dedicación de niños también es algo que solamente puedo hacer yo. Esperamos, mis hermanos, que sus iglesias, las iglesias en las que ustedes dirigen, pronto lleguen a ser iglesias organizadas. Y cuando eso ocurra, entonces se nombrarán ancianos de iglesia que van a poder realizar estas dos actividades. Pero en todo lo demás, los ancianos pueden participar, alentar a los desanimados, participar de otras responsabilidades pastorales. Esto es parte de lo que pueden hacer los ancianos. Helen de White agrega cómo deben ser cumplidas estas tareas pastorales. Miren cómo deben cumplirse esta tarea de visitación. Los que ocupan la posición de sus pastores, es decir, los encargados, ustedes, queridos hermanos, deben ejercer una diligente vigilancia sobre la grey del Señor. No debe ser una vigilancia dictatorial. Aquí tenemos que detenernos. Deben ejercer una diligente vigilancia sobre la grey. Es decir, los ancianos de iglesia deben estar constantemente, dicen por ahí, me pusieron a prueba la hermana Aurora ahora que estuvimos, me preguntaba los nombres de los ancianos, me los sé.
El anciano debe conocer los nombres de las personas que se reúnen en su iglesia. Hasta el que llegó por primera vez. No es posible, fíjense aquí, paréntesis, no es posible que una visita llegue a la iglesia y usted no se acerque a saludarlo, usted no tenga su nombre, usted no tenga su información. No tiene que hacerlo necesariamente a usted, ¿verdad? Pero puede haber personas que le ayuden, la secretaria, a asignar, todo, ¿verdad? El punto es que el pastor, qué interesante que es que llevamos el título de pastores, ustedes, yo, su pastores, eh, porque cuando el pastor cuida del rebaño, tiene las ovejas ahí, cuidaditas. Cuando ve que hay un problema, que se acerca el lobo, que se acerca un oso, ahí va el pastor a defender. Si hay una que está herida, la sana. Si hay alguna que está enferma, ayuda. Si hay que cargar alguna, la carga. Ese es el papel. Por eso es que dice el texto de Helen de White, debe ejercer una vigilancia sobre la grey del Señor. Vigilar a los, a los miembros de iglesia. Interesante que ella dice, no debe ser una vigilancia dictatorial. No pueden sentirse los hermanos acusados. Ah, ya llegó el anciano, ya llegó el pastor, nada más a criticarnos y a regañarnos porque no hemos ido a la iglesia, a regañarnos porque no estudiamos, a regañarnos porque no damos los diezmos. No, 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 no es nuestro papel. Es saber qué está pasando con nuestros hermanos para animarlos. Dice, tiene que ser una tienda a animar y fortalecer, levantar. Ese es nuestro objetivo al vigilar, al estar al tanto de la gracia del Señor. A animarlos, a fortalecerlos, a levantarlos. Ministrar significa más que sermonear, representa un trabajo ferviente y personal. La iglesia sobre la tierra está compuesta de hombres y mujeres propensos a errar, los cuales necesitan paciencia y cuidadoso esfuerzo para ser preparados y disciplinados para trabajar con aceptación en esta vida y para que en la vida futura sean coronados de gloria e inmortalidad. Se necesitan pastores, pastores fieles, que no lisonjeen al pueblo de Dios ni lo traten duramente, sino que lo alimenten con el pan de vida. Hombres que sientan diariamente sus vidas el poder transformador del Espíritu Santo y que abriguen un fuerte y desinteresado amor hacia aquellos por los cuales trabajan. Miren qué interesante. Es decir, tenemos que tener paciencia, esfuerzo cuidadoso, prepararnos, disciplinarnos para trabajar con las personas que trabajan, que están con nosotros. Es decir, tenemos que cuidarlos, mis hermanos. Yo tengo mi responsabilidad a nivel distrital. Trato de hacer lo mejor que pueda. Yo espero retroalimentación de parte de ustedes. Hace unos días tuvimos una evaluación, ¿no? Ustedes pusieron ahí, el pastor se portó bien, se portó mal, no, no sé lo que pusieron, pero si alguien puso que está mal, me voy a enterar. No, no, no sé, no creo que me den esa información. Es decir, yo espero que si alguien considera en el distrito que hay algo que yo necesito mejorar, me lo diga personalmente para yo poder trabajar en eso. Entonces, parte de mi trabajo es cuidar del rebaño. Son, el otro día haciendo contactos, son más de 80 familias las que tenemos en nuestro distrito. Así que para mí visitarlas a cada uno, a cada una de esas familias, una vez al mes es francamente muy difícil. Entonces, es por eso importante que los ancianos asuman su responsabilidad como subpastores y ayuden y colaboren con esta parte de visitar a los hermanos en sus iglesias para animarlos, para ayudarlos, para orientarlos, para motivarlos. Ese es el objetivo. Vamos a seguir adelante. Cuando los ancianos y líderes están preparados para asumir estas responsabilidades, la iglesia, perdón, cuando los ancianos y líderes no están preparados para asumir estas responsabilidades, la iglesia sufre de manera particular. Lo más importante en la escogencia del liderazgo es la conversión. Es la conversión. Miren, cada cita, mis hermanos, es tan interesante. Decir, miren esto de aquí. Cuando los ancianos no están preparados para asumir esta responsabilidad, es decir, si usted no asume su responsabilidad de cuidar de la grey y el pastor tampoco, pues imagínense, ¿dónde vamos a acabar? Tenemos que hacer nuestra parte, cada uno. Ustedes como ancianos, yo como pastor. Entonces, yo podré visitar a todas las familias. Tengo que hacerlo. De hecho, lo hago, no tan seguido como me gustaría, pero creo pensar
que cada una de las familias de nuestro distrito yo las he visitado, salvo algunas que me ponen peros o que no tienen tiempo, que trabajan muy noche o muy temprano, son las que a veces es difícil visitarlas, pero casi a todas las he visitado. Pero la pregunta del millón a los ancianos, ¿usted ha visitado a las personas de su iglesia, a las familias? ¿Ha visitado, hermano, hermana, le he visitado para venir a orar con usted? Si no lo ha hecho, no se preocupe, el objetivo no es regañarlo. El objetivo de este seminario es motivarlo a que usted lo haga. Y vamos a ver las ventajas de hacerlo. Si usted no lo hace, mi hermano, la iglesia va a sufrir. La iglesia sufre si usted no hace eso. Y les voy a decir de qué manera. Eh, la iglesia se siente muy bien cuando sus líderes lo visitan. ¿Se imagina usted que le diga a los miembros de su iglesia, yo le voy a visitar para orar en su casa? ¿Qué día puede recibirme? No, pues el lunes. Usted llega. Si toca la guitarra, le toca la guitarra. Si usted va preparado ya, le lleva un versículo bíblico que lo aliente. Llega con esa persona. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Hay un motivo de oración por el que quiere que oremos. Están estudiando la Biblia aquí en su casa, tienen el culto de oración. ¿A qué horas lo hacen? No, no lo hacemos. Mire, yo les sugiero que lo hagan. Pónganse de acuerdo qué hora pueden hacerlo y háganlo. Y usted los motiva. Ora con ellos. Saben que esa persona va a quedar contenta, feliz de que su líder lo ha visitado para orar. Si usted no lo hace, las ovejas, los miembros de iglesia, resultan en presas vulnerables de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Hay ahorita, por ejemplo, muchas teorías conspirativas para ahí populando. Hay falsos maestros. Y los hermanos a veces comienzan ahí a ver videitos y empiezan a guardar ideas, teorías equivocadas, erradas. Si usted los visita, ahí ellos se pueden sincerar y le pueden decir, ¿sabe qué, hermano? Yo escuché el otro día esto. Y entonces usted puede enseñarles lo que dice la Biblia al respecto. Pero si usted nunca les visitó, nunca sabrá cuál es el asunto. Y de repente un día ya se va a dar cuenta que ya el hermano se hizo testigo, se hizo judaizante, se hizo no sé qué más cosas. ¿Por qué? Porque poco a poco fue dejando entrar en su mente teorías que no tienen bases bíblicas y usted ya va a ser difícil que se pueda hacer algo por esa familia. Pero por eso es importante la visitación, porque en la visitación pastoral es donde nos damos cuenta de esto y es como podemos ayudar a los hermanos. En algunas de nuestras iglesias la obra de organizar y ordenar a los ancianos ha sido prematura. Se ha pasado por alto la regla bíblica y por consiguiente la iglesia ha sufrido dificultades graves. No debe haber tanto apresuramiento en elegir a los dirigentes como para ordenar a quienes no estén en manera alguna preparados para la obra de responsabilidad, a saber, hombres que necesitan ser convertidos, elevados, ennoblecidos, refinados antes de que puedan servir a la causa de Dios en cargo alguno. Esta recomendación es muy importante, mis hermanos. Yo me siento muy feliz porque creo que cada uno de los encargados de nuestro distrito de iglesias son personas que realmente han sido convertidas. Pero es importante tenerlo en cuenta, no solamente para los ancianos, pero especialmente para los ancianos. No podemos nombrar a cualquier persona, mis hermanos. Tienen que ser personas que estén convertidas. No podemos nombrar al anciano a alguien que de repente no guarda el sábado o no es fiel a sus principios, tiene un mal testimonio. No, mis hermanos, evitemos eso. Yo les comentaba a los hermanos que muchas veces todos hemos escuchado el testimonio del pastor Bullón, cuando él dice que en una isla así lejana, no sé, un pueblo lejano, el encargado de iglesia era un borracho y cuando llegaba el anciano estaba borracho y que no, nadie más era el encargado porque no había quien nombraran. Entonces él lo siguió, decidió dejarlo a él como el encargado. Y por mucho tiempo así llegaba y el anciano era el borracho, que estaba emborrachado. ¿Por qué? Porque no había más. Esta situación del pastor Bullón es, mis hermanos, una excepción a la regla. No es algo que nosotros deberíamos buscar hacer. Ah, como al pastor Bullón le pasó, pues vamos a poner ahí a quien caiga. No, 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 no. Tenemos que ser serios cuando nombramos a encargados, especialmente encargados, y cuando nombramos a las personas que ejercen algún liderazgo en la iglesia. Tienen que ser personas, las personas ideales, mis hermanos. Yo sé que no hay perfectos, no tenemos personas perfectas, pero sin duda debemos elegir dentro de lo mejor que podamos. Los subpastores deben realizar una obra que requiere mucho tacto, siendo que han sido llamados a combatir
eh, en la iglesia la desunión, el rencor, la envidia y los celos, y necesitan trabajar con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. Saben, mis hermanos, el tacto es importante. ¿Cómo va usted a afrontar estas situaciones, mis hermanos? Tenemos que pedirle mucha ayuda al Señor, porque ustedes, mis hermanos, tienen que combatir la desunión en las iglesias. Tienen que combatir el rencor en las iglesias. ¿Hay rencor o no hay rencor en sus vidas? A veces, no en todas. La envidia, los celos. Por eso es importante, queridos amigos, mis hermanos, trabajar con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. Eh, Saben que les comentaba que sobre todas estas cosas tenemos que trabajar como iglesia. Usted sabe como encargado si hay algún problema de iglesia y hay que afrontarlo. Lo más fácil es no hacer nada. Hay que afrontarlo. No es fácil cuando tiene que usted buscar la unión de la iglesia. No es fácil cuando hay envidias, hay celos, hay contiendas. Usted tiene que ir y reprender a veces. eh, pero para eso hay que pedirle dirección al Señor. Deben darse fieles amonestaciones. Miren lo que tiene que hacer el anciano. Fieles amonestaciones. Hay que amonestar. Le va a tocar amonestar, querido hermano. El pecado debe ser reprendido. El, el torcido debe ser enderezado. No solamente por la obra del ministerio desde el púlpito, sino también por el medio personal. Esta frase me gusta mucho, me pareció muy interesante. Es decir, ese es parte de nuestro trabajo como líderes de la iglesia. Tenemos que amonestar, mis hermanos. Si usted sabe que en la iglesia está pasando algo que no debe ser así, usted tiene que pedirle al Señor sabiduría y con el Espíritu de Cristo, con tacto y con amor, tiene que poner las cosas en orden. Ay, ay, ay. Claro, estamos aquí para ayudarles. Cuando las cosas son muy difíciles, si usted cree que el asunto está complicado, llámenme y nos ponemos de acuerdo a ver qué podemos hacer. Dice la Biblia que en multitud de consejos hay sabiduría. Y si yo de plano tampoco sé qué hacer, pues le llamo al presidente, ya me ha pasado aquí. Tengo que llamar al presidente, pastor, está pasando esto, ¿qué voy a hacer? Me ha pasado, tengo que hacerlo. Pero hay que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cuando un hermano está fallando. Nosotros lo sabemos, no importa que predique, porque pues ni modo, ¿quién más va a predicar? No importa que pase, que sea la líder y que haga un montón de cosas. No, mis hermanos. Sé que lo fácil es callarse. Sé que lo fácil es no hacer nada. Porque así quedamos bien, no entramos en conflicto, todos están contentos. Pero si usted no hace la parte de trabajo que le corresponde, la iglesia va a sufrir, esa iglesia se va a cerrar, esa iglesia va a caer, no va a crecer, va a pasar cosas terribles si no hacemos la parte que nos toca, mis hermanos. Lo hemos visto muchas veces. Tenemos que hacer esta parte, tenemos que, dice aquí, hacer fieles amonestaciones al pecado, debe ser reprendido el pecado, debe ser enderezado el que está torcido, no solamente desde el púlpito, y esta parte me parece también interesante. Es decir, sabemos que el púlpito no es un lugar donde vamos a andar tirando piedras, haciendo mal a los demás, no. Pero definitivamente cuando usted predica la palabra de Dios en su iglesia, va a haber personas que le va a quedar el saco. Aunque usted no quiera hacerlo sentir mal, van a sentir el llamado ahí. Es inevitable. Si una persona anda mal y usted habla en el púlpito, es inevitable. Es decir, no es que usted lo busque, pero va a pasar. Hay gente que se va a incomodar cuando usted exponga la palabra de Dios. Entonces, importante, no debemos usar el púlpito para tirar pedradas, pero es inevitable que si una persona está mal, se sienta aludido cuando usted predique un sermón, perdón. Pero, y lo que dice este texto es que no solamente es de púlpito, sino que debe ser de manera personal. Cuando nosotros hablamos desde el púlpito, hermanos, usted ora en su casa, usted está estudiando la Biblia, hermano, usted está estudiando su lección de escuela sabática, muy bien, ya lo dijo y lo dijo usted en el púlpito, muy bien, muchos se sintieron aludidos, ya el hermano metió la pedrada, aunque usted no haya querido hacerlo, pero usted debe visitarle personalmente. Y cuando habla estos asuntos en su casa, usted no sabe si sí, si no, pero cuando usted lo habla, usted puede motivarlo ya de manera personal. Se logra más de esta manera, mis hermanos. Recuerde que entonces, que la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. Miren qué interesante lo que dice Santiago, este libro que es considerado el libro Proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? La sabiduría que usted necesita para poder afrontar todo esto viene de Dios. No es fácil, no es fácil hacer todo esto, pero tenemos que hacerlo. Y solamente con la sabiduría de Dios podremos lograrlo, mis hermanos. Eh, ¿Apacienta la grey según el corazón de Dios? Esa es la pregunta. Ahora, vamos a apacentar la grey. La pregunta es, ¿lo hacemos conforme al corazón de Dios? La Biblia dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Esta perspectiva salvífica, señalada por Cristo, destaca en un carácter redentivo de su misión. Vino a rescatar lo que se había perdido. Nuestro objetivo, mis hermanos, es interesante. Nuestro objetivo con respecto a la iglesia no es regañarlos para que todos sean puros, no es salvar, es redimir. Es redimir, ese debe ser nuestro objetivo. En la parábola de la oveja perdida, el encargado del redil deja las 99 ovejas y sale a buscar a la única que estaba perdida. A Jesús afirmó, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La pregunta lógica entonces es, ¿quién necesita un pastor? La respuesta es, quien está extraviado en el camino, la oveja enferma que no puede seguir al pastor. Había tratado de enfocarme más a los líderes, pero este seminario me vino a llamar la atención. Tenemos que enfocarnos en los enfermos, en los que están más necesitados, en los que tienen más problemas de pecado, en los que casi no llegan, casi no estudian, casi no oran. Se nota, mis hermanos, lo notamos, todos nos damos cuenta. Entonces tenemos que trabajar por ellos, tenemos que hacer un esfuerzo por ellos. Usted conoce en su iglesia los que casi no llegan, los que casi no estudian, los que usted los conoce perfectamente. Hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con ellos, mis hermanos. En este aspecto es importante saber y ver dos cosas. El valor de uno para el cielo y la prioridad del cielo. ¿Cuál es el valor de uno, mis hermanos? ¿Cuál es el valor de cada uno de los miembros de nuestra iglesia para Dios? Entonces, tenemos que darnos cuenta cuál es el valor de cada una de las personas. Es así cuando nosotros entonces realizaremos nuestro trabajo con esfuerzo y dedicación. La obra pastoral de la iglesia debe ser compartida por el pastor y los ancianos. Esta es la parte importante que usted se debe quedar con este mensaje, con este seminario. Los ancianos de común acuerdo del pastor deben visitar a los miembros de iglesia, atender a los enfermos, fomentar el ministerio de oración y dirigir u oficiar la ceremonia de ungimiento de enfermos y dedicación de niños, alentar a los desanimados y participar en otras responsabilidades pastorales. Como subpastores, los ancianos tienen que velar constantemente por la grey. Yo creo que con esta frase nos aprendimos todos los seminarios, ya dijimos lo importante, es importante realizar esta obra. Necesitamos que cada anciano haga un rol, un plan de visitación para los miembros de iglesia, de su iglesia local. No, yo sé que se ven todos los días de culto en el grupo pequeño, se ven en la escuela sabática, en el sermón. Yo los veo a los hermanos cada semana, usted puede decir. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una visitación en su hogar, en el hogar de cada persona. Usted debe hacer una lista con todas las familias de la iglesia. Tiene 8 o 10 familias, las que tenga. Y usted debe preguntarle a cada líder, cabeza de hogar, que puede ser papá, puede ser mamá, depende, pues originalmente se desearía que fuera el papá, pero a veces es mamá. Entonces usted pregunta, ¿cuándo le puedo visitar y a qué horas? Esa persona le responde, no, pues el miércoles a las 7 de la noche. Oiga, pero yo no puedo a esa hora. Bueno, a las 9, a las 9. Obviamente, se tienen que poner de acuerdo los dos y así tiene que visitar a cada familia. Cuando usted llega al hogar de la persona, le dice, mire, el pastor nos encargó que visitáramos o he venido a visitarle para orar con usted. La visita debe ser corta, unos 20 minutos, es lo ideal. Hermano, nos da mucho gusto, reconozca lo que está haciendo el hermano en la iglesia o la hermana. Nos da mucho gusto que usted sea de las personas con las que contamos en la iglesia, sea de las personas que llega puntual,
No le vaya a mentir tampoco, si llega tarde, pues no le diga que llega puntual. Reconozca las cosas positivas del hermano o la hermana que está haciendo en la iglesia. Gracias por su apoyo. Es usted una bendición en nuestra iglesia. Y le pregunto, hermana, hermano, ¿en su hogar están teniendo el culto de oración familiar? ¿Se están reuniendo para orar? Sí, sí, hermano, sí, sí, estamos orando, toda la familia. Ah, perfecto. Si le dice que no, bueno, yo les sugiero que lo hagan, hermano, es muy bueno. Así recuerda que, por ejemplo, Abraham, como estudiamos en la lección, a cada lugar que iba ofrecía un sacrificio, un holocausto al Señor. Así debe ser nuestra casa. Entonces, si no ha estudiado la lección, usted puede, le pregunta si ha estudiado su lección, le pregunta si están, cómo se ha sentido en la iglesia, y pueden hablar de muchas cosas. En 20 minutos se pueden hablar muchas cosas. Al final usted le pregunta, me gustaría orar con usted, ¿hay alguna necesidad especial por la cual quisiera que oremos? Si esa persona puede abrirse y contarle lo que necesita, sus necesidades, entonces usted ora con él. Reúnen a la familia, hacen una oración. Wow, qué bonito. Esa familia, mis hermanos, van a quedar, van a sentirse muy bendecidos por la visita que usted haga. Eh, Vamos a hacerlo. Yo quisiera dedicar por lo menos un día por cada anciano y a lo mejor hasta una semana completa. Vamos a hacer el esfuerzo porque cada encargado de iglesia me acompañe a visitar a todas las personas de sus familias o los más que podamos. Y después de que hagamos esa primera visita entre nosotros, o sea, usted y yo a los hermanos, después usted ya también podrá hacerlo. Incluso usted puede hacerlo antes, no esperar a que yo llegue, ¿verdad? Muy bien. No fortaleciste, miren lo que dice este texto, me pareció interesante porque es un texto que usan mucho para tirarnos a los pastores. Pero este texto no es solamente para nosotros como pastores distritales, sino también para ustedes como pastores de iglesia, subpastores en su iglesia local. Copastores, me gusta más. Copastores. No fortaleciste a la débil, es un reclamo que Dios hace a los pastores de Israel. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis a redir a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Andan errantes con falta de pastores y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Miren lo que pasa. Fíjense que cuando uno lee este texto a veces uno puede sentir el llamado de Dios. Dios dice, no, no fortaleciste a las débiles. ¿Está fortaleciendo a los débiles en tu congregación, mi hermano? No curaste a la enferma. No vendaste a la perniquebrada. No volviste a redir a la descarriada. Hay en tu iglesia, tu congregación descarriados que de repente dejaron de llegar a la iglesia. Usted sabe que anda mal y usted simplemente no hizo nada. ¿Le ha pasado? Yo creo que la mayoría de los casos no es así, pero a veces nos pasa. Es un texto bíblico, mis hermanos, que nos hace reflexionar acerca de cuál ha sido nuestro papel, si lo estamos haciendo bien. No es para que salgamos regañados, sino para analizar nuestro desempeño como encargados de iglesia y pedirle al Señor, Señor, yo no sabía o yo sí sabía, pero no lo he hecho. Ayúdame a hacer la parte que me toca. Ese es el objetivo. El primer caso, las ovejas débiles pueden estar físicamente o espiritualmente disminuidas. Estas ovejas no pueden caminar largos trechos, permanecen sentadas y están siempre rezagadas durante el avance del rebaño. Permítame seguir que este tipo de ovejas puede hacer referencia a los miembros de la iglesia que llegan tarde a las reuniones y tienen poca o ninguna participación en los cultos o ministerios. Hay ovejas así en su iglesia, miembros así, personas que llegan tarde, ay, 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 no es pedrada para nadie, ¿eh? Personas que llegan tarde a las reuniones, tienen poca o ninguna participación, campaña, nada, estudios bíblicos, nada, juegos sociales, nada, eh, sociedad de jóvenes, no, hermanos 7-Eleven, sábado a las 11 de la mañana y no se vuelven a parar nunca más. No participan en los ministerios, no participan en nada. Bueno, aquí
están siendo ubicadas como ovejas débiles. Hay que hacer algo por ellas. Son ovejas, son nuestros hermanos. Hay que hacer algo por ellas. El siguiente grupo son las abejas enfermas, que no pueden ni siquiera moverse. Estas están enfermas. Ellas necesitan ayuda para hacerlo. Son como el paralítico que debió ser llevado por 4 personas hasta la presencia de Cristo. Sin ese gran esfuerzo, el enfermo jamás podría estar en la presencia de Jesús. Este tipo de ovejas puede representar a los miembros de iglesia que asisten poco a la iglesia, casi no van. ¿Conoces personas así? Que casi no llegan a la iglesia. Estos de plano no van. Si usted no los visita y los lleva a la iglesia, no van. ¿Conoce personas así? Ay, ay, ay. Yo conozco personas así. Son miembros de iglesia, los amamos y todo. De repente aparecen y de repente no. Tiene uno que llamarles. Oiga, amigo, no has venido a la iglesia, vamos a buscarte, pero si estos enfermos tú no los vas a buscar, no llegan. No llegan, hay que hacer algo por ellos. El siguiente grupo son estas ovejas caminan, pero no lo hacen muy bien. Cada paso es doloroso. La razón es que sucedió algo que afectó su movilidad. Interesante. Todo es muy interesante. ¿Quiénes son las perniquebradas en nuestra congregación? Ovejas que cometieron errores o sufrieron por circunstancias externas. Es decir, hay personas como un divorcio, decisiones o acciones de otros. En ambos casos están heridos en una experiencia espiritual de forma que les impide avanzar como antes lo hacían. Los pastores y ancianos deben cuidar estas ovejas para evitar su enfermedad y la muerte. Hay hermanos que dicen, yo no vuelvo a la iglesia porque en la iglesia me hicieron daño. Estoy en un divorcio, en lugar de que me ayuden, la gente me juzga. Yo no me puedo casar, no me he podido casarme y la gente me señala, me critica. Entonces son personas que están heridas, espiritualmente heridas. Hay que trabajar con ellos, mis hermanos. Ay, Dios mío. Hay personas así en nuestras congregaciones. Las ovejas descarriadas no están en el rebaño, sino se han alejado del mismo. Estas ovejas representan a los que se han alejado de la iglesia pero sus nombres están todavía en los libros. Son miembros de iglesia, están en los libros. Ahorita estamos revisando las listas. Tenemos hermanos que nos duele borrarlos. No los hemos borrado porque los consideramos nuestros hermanos, pero ya no van a la iglesia, se han alejado, están descarriados. Nos duele verlos en el mundo, algunos en las drogas, algunos en fiestas paganas, algunos haciendo cosas terribles, pero nosotros sabemos que ellos aman a Dios, pero se han alejado, se han descarriado, mis hermanos. Eh, estas ovejas no sabemos dónde están tras terminar el día. El rebaño se ha reunido y su poderoso paradero es desconocido. Podríamos ver en estas ovejas a los que ya su nombre no parecen como miembros de iglesia. Resulta llamativo que Dios todavía continúa buscando y esperando que los pastores de su rebaño persistan, pensando en las ovejas que son consideradas perdidas. Esas ovejas perdidas, ¿saben? Importante, mi hermano. Hay hermanos que fueron parte de nuestra iglesia, que fueron parte de nuestro rebaño, se han ido y uno los ve y dice, ¿cómo es posible que este hermano ande haciendo eso? ¿Lo has pensado? Pues Dios dice, aún por esa persona tienes que trabajar, tienes que ir por la oveja perdida. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Los pastores y líderes de corazón, conforme al corazón de Dios, son invitados a tratar de cambiar la condición, incluso de estas ovejas, cuya condición parece irrecuperable. Aún cuando tú ves a una persona que está completamente perdida, Dios puede hacer algo por esa persona, mis hermanos. Y tenemos que hacerlo. Yo, híjole, no puedo contarles mucho, pero hay en nuestra iglesia personas así. Y ahora, mientras yo les presento este seminario, pienso en esas personas y me pregunto si he estado haciendo lo suficiente. Si he estado haciendo lo suficiente. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque hay muchas de estas perdidas y hay que hacer algo por ellas. El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizarán más por la causa de Cristo que lo que puede lograrse por los sermones o los credos. El interés y el esfuerzo personal va a ser mucho más, va a dar mucho más resultados en tu iglesia, mi hermano. Pone en práctica este gran principio de la palabra de Dios. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Lo dice Proverbios 22, 27, 23. Excelente mensaje, mis hermanos. Yo lo tomo como un llamado para mí.
Yo he sabido siempre esto, porque uno lo sabe, pero de repente lo olvida. Lo nuevo para mí, mis hermanos, es que esto también va dirigido para ustedes como ancianos y como encargados. Tenemos en la Biblia y tenemos en el Espíritu de Profecía y en el manual de iglesia bases para sostener que esta también es responsabilidad de cada uno de los ancianos y encargados de las iglesias. Y yo estoy seguro, porque oro por eso, para que cada uno de ustedes, mis amigos, puedan asumir su responsabilidad como copastores en sus iglesias. Y estoy seguro que va a ser de gran bendición, porque cuando esto ocurra, las iglesias van a estar alimentadas, nuestras iglesias van a crecer. Una vez un pastor dijo, los pastores no dan ovejas, los pastores cuidan las ovejas y las ovejas dan más ovejas. Me parece interesante. Yo cuando lo escuché esto por primera vez sentía que el pastor como que estaba lavando las manos, ¿no? Ahí los que tienen que bautizar y dar estudios bíblicos son los ancianos, los encargados, las ovejas, los hermanos. El pastor no. Pues no es en ese sentido. El, la realidad es que tenemos que cumplir con nuestro trabajo y cuando la congregación, la iglesia se sienta querida, se sienta amada, tenga alimento, tenga pan, se sienta cuidada, entonces va a haber un crecimiento en la iglesia, mis hermanos, estoy seguro. Vamos a orar para pedir al Señor que cada uno de ustedes y yo también podamos asumir nuestra responsabilidad en nuestro distrito como pastores y copastores. Amoroso Padre, eh, en esta hora queremos pedirte una bendición por cada uno de tus hijos encargados de iglesia. Me siento muy bendecido, Padre, de contar en este distrito con ese selecto grupo de siervos y siervas tuyos que te aman, comprometidos, Señor, que hacen su trabajo lo mejor que pueden. Pero hoy este mensaje quizá nos hace darnos cuenta que hay un asunto sobre el cual necesitamos trabajar y es el ver por la grey, por el rebaño, Señor. Te pedimos perdón si hasta ahora no hemos realizado nuestro trabajo como deberíamos. Y te pedimos que nos orientes con tu Espíritu Santo para hacerlo conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.